José Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días. Como siempre, un placer escuchar estas lecciones de historia que usted nos da. Y nos permite algunas cosas. Buenos días a toda nuestra audiencia. Humberto Robinson, Humberto Coca-Cola Robinson, Coca-Cola Robinson, porque era un hombre alto, flaco, fue el lanzador panameño que le ganó a Cuba en la Serie del Caribe cuando él era refuerzo de Cartavieja, cuando se jugaba aquí en el Cabo Verde. En Cabo Verde, claro. Y vivió mucho tiempo en Nueva York. Humberto Robinson es una de las grandes estrellas, igual que Héctor López. Claro. También Colón produjo un lanzador que se llamaba Viber Clark. Tuvo muy poco tiempo, él era un hombre muy explosivo. Y uno siempre debe recordar esto, porque esos son los atletas que marcaron el camino del béisbol panameño. Que no está muy bien para Herrera porque perdimos anoche y estamos 3-1, pero yo voy a Herrera, pierda o gane. Hombre. Hasta la muerte con el equipo. Así como los fanáticos del Barça. Así mismo. Bueno, yo estaba llorando ya. Ahora que usted habla de esto también, hablando de Hitler, yo les recomiendo que se lea un libro de Erich Fromm que se llama Miedo a la libertad. Erich Fromm es un psicólogo. Sí. Él es un psiquiatra que hizo este libro, muchos libros, pero este en particular le dedica mucho tiempo a la psiquis de Adolfo Hitler y de sus ideólogos que levantaron toda la propaganda para convertir en un simple eslogan. Hitler es Alemania, Alemania es Hitler, que describe este monstruo desde el punto de vista psiquiátrico. Y una de las características de él es que él era un sadomasoquista. Porque te amaba, te golpeaba. Sí. Bueno, así que le recomiendo... Dos de sus amores terminaran suicidándose. Le recomiendo Miedo a la libertad, que no solamente trata sobre el fascismo, sino cómo el miedo de los seres humanos los conlleva a someterse al poder. Y solo venciendo los miedos, decía Mandela, reconquistas tu libertad. De manera que es importante. Por eso que es bueno que ustedes miren la historia. No para que la lean para recordarla, sino para saber, ¿no? ¿Sí? cómo llegamos allá. Y fíjense cómo está el mundo hoy. Hay un renacimiento de las teorías nacionalistas. El nacionalsocialismo nace de la postración en que quedó Alemania después de la Primera Guerra Mundial y de la humillación que le hicieron pasar a Alemania. Y Hitler se convierte en la voz de aliento para levantar una Alemania. Entonces, ciertamente la levantó para una potencia del mal. Y esto es bueno que lo tengamos en consideración porque hay movimientos nacionalistas muy serios en el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Las elecciones en Francia son este domingo. Y preste atención a lo que está ocurriendo allí, porque eso nos lleva a esta era del populismo, ¿no? ¿Sí? Que nos trae a Venezuela. ¿Por qué Venezuela llegó a Chávez? Venezuela llegó a Chávez porque los partidos tradicionales, COPEI y ADECO, en medio de la riqueza abundante que tenía Venezuela, que era un país de tal nivel de disparidad, que usted va a Maiquetía y usted al frente del aeropuerto veía todos esos cerros llenos de gente pobre, mientras los otros tomaban whisky con agua de Escocia. Y despilfarraron miles de millones. Y además asesinaron a centenares de dirigentes populares venezolanos. No nos engañemos. Por eso surge Chávez a la impronta nacional. Pero hoy Venezuela, y les recomiendo que se vean un reportaje que hizo la BBC de Londres para buscar una emisora no neutral, sino una emisora con más tendencia a ser objetiva. Pues. Exacto. Ayer, en Venezuela, la oposición, con la que llamó la madre de las marchas, movilizó a decenas de miles de venezolanos. Pero también el chavismo, con la marcha que llamó la Gran Marea Roja, movilizó a decenas de miles de venezolanos. Entonces eso es lo que estaba en la calle. Va a pasar un tiempo antes que haya una solución en Venezuela. Ahora que tú hablabas de las negociaciones en Centroamérica, tomó años el proceso de poder estabilizar a Centroamérica, como usted ve, y todavía no está estabilizado. Pero toda esa matanza que se generó en Salvador, en Guatemala, en Honduras, y toda la guerra, todo eso fue al final, a través de los acuerdos de Esquipula, traducido en acuerdos de paz que permitieron el desarrollo de un proceso pluralista que se detuvo en Nicaragua con
el proceso que lleva Daniel Ortega, que controla todos los órganos del Estado. Entonces, Venezuela tiene que pasar por un proceso de entendimiento. ¿Por qué? No hay fuerza exógena hoy preocupada por resolver el problema de Venezuela. Mire lo que está pasando en el continente. Usted ve la crisis venezolana. Bien. Mire la crisis brasileña. Brasil se encuentra en una situación tan o peor que Venezuela. Porque ahí sí no hay nada que quede en pie después de la gracia de... Ahí está el caos y un país cayendo vertiginosamente. Usted se ve lo que está pasando en Argentina. Pasaron del populismo de los Kirchner al neoliberalismo de Macri. Entonces, esos extremismos han llevado a Argentina a vivir como las montañas rusas. Sí. Bueno, o Guatemala. ¿Qué es la diferencia entre ellos y nosotros aquí en Panamá? Que nosotros por espacio de 30 años hemos desarrollado un modelo que ha sido estable económicamente, estable en el modelo económico. No ha resuelto los problemas centrales de la nación, sí, pero ha sido estable. Y eso nos diferencia de lo que está ocurriendo. Lo que hemos tenido en los últimos años es un deterioro del sistema político que tenemos que resolverlo. Pero en Venezuela, la oposición debería entender, siendo ella que tiene una gran capacidad de movilización, pero esa capacidad de movilización tiene que transformarse en capacidad de transformar el sistema político, tiene que tener la paciencia para buscar eso en los procesos de negociación. A menos que estén buscando una intervención militar, y los Estados Unidos hoy está preocupado fundamentalmente en Corea, cada día hablan otra más, en Irán, en Siria, en China, en Rusia, y no tiene la menor vista puesta en América Latina. Para que tengan claro eso. Entonces, creo que la apertura del proceso negociador, en las pasadas elecciones, Capriles tuvo la capacidad de un discurso innovador neutralizar una posición importante del chavismo y literalmente ganó las elecciones. Pero como fue tan estrecho el margen, no pudo crear las condiciones materiales para que se reconociera su triunfo. Sin embargo, en las elecciones legislativas tuvieron la capacidad de ganar, pero hay una impaciencia en la dirigencia venezolana de querer resolver el problema a martillazo. Bueno, a martillazo el chavismo tiene todavía mucho oxígeno. Y hoy que está el precio del petróleo en alza por todo lo que está ocurriendo en el Mediano Oriente, tiene más oxígeno. De manera que yo lo que le recomiendo a la oposición venezolana es que tenga la paciencia de buscar soluciones e innovar en la vida política. Todas estas manifestaciones son buenas, pero tienden a cansar a las masas. ¿No? ¿Sí? Y de pronto se van a quedar ellos y el chavismo con los militares que tienen grandes prebendas en Venezuela, y no va a haber intervención. No es tan fácil. ¿Qué país de América? ¿Qué puede hacer Colombia? ¿Qué puede hacer Brasil? ¿Qué país se va a comprometer? Los Estados Unidos hoy tiene toda su fuerza militar y estratégica puesta en otro lugar. Ellos están políticamente apoyando a Venezuela, pero hay tiempo que esto va a pasar. Esto no va a ser viste de dos vueltas. Además que creo que debe ensayar la oposición venezolana formas de negociación. No está mal la recomendación que el presidente le dijo a Maduro. El problema es por qué nosotros pedimos negociación política en Venezuela y no hacemos negociaciones políticas en Panamá para estabilizar políticamente el país en un momento tan crucial. A ver, esa es la primera cosa que debemos preguntarnos. Acuérdense que la política exterior de un país, ese es el reflejo de lo que está ocurriendo en el país. No podemos tener una política exterior más allá de lo que somos. Y entonces yo creo que en esto hay que actuar con mucho realismo. Yo veo a mucha gente que toma posición con respecto a Venezuela, lo hace desde su perspectiva ideológica y está bien. Pero no le pongamos la verdad absoluta a un solo lado, porque para poder haber entendimiento hay que reconocer que el chavismo tiene una fuerza social grande. Yo creo que ya no es mayoritaria. El problema político que tiene la oposición venezolana, ¿cómo transforma eso, esa realidad, en un hecho político? ¿Cómo adquirir la mayoría para resolver los problemas políticos del país? Yo espero que lo hagan
en busca del diálogo, porque si lo hacen en la confrontación, les vio lo que pasó en El Salvador. Un día a mí me dijo una vez, a mí un militar, Camargo creo que estaba conmigo, el general nos dijo a nosotros, Álvarez, aquí no va a haber paz mientras yo sea general. Más de 20.000 muertos van a pasar, Blandón, antes que haya un acuerdo. Bueno, hubo 50.000 muertos en El Salvador por la intransigencia. Entonces hay que ser cuidadoso, porque es muy fácil desde Panamá pedir que tumben, que invadan, pero quienes van a morir son los venezolanos. Bien, preste atención a lo que va a pasar en Francia. Las fuerzas internacionales se están polarizando en forma peligrosa y estamos a punto de que cualquier error pueda llevar a una conflagración mundial. Rusia está movilizando sus fuerzas, China está en estado de alerta, Japón le ha exigido a los Estados Unidos consultar con ellos, Corea del Norte y Sur están en estado de alerta, aviones soviéticos volaron sobre el espacio aéreo de los Estados Unidos, fueron escoltados y sacados del territorio, perdón. Hay preocupación en el mundo. Entonces tenemos que mirar eso, Fernando, con mucha objetividad. Pero en el plano nacional, Fernando, yo quisiera hablarte sobre el problema de la seguridad. Y yo noto en el discurso oficial una tendencia muy negativa a creer que el problema de la seguridad es un problema de más o menos uniformados, de más o menos armas en manos de los uniformados. El problema de la seguridad es un problema integral en la que el componente militar o policíaco es el menos importante al final del día. Porque igual que la salud pública, por eso cada vez que ustedes cogen ministros que vienen de hospitales privados para ser ministros de salud, están cometiendo un error. Porque los médicos que operan en hospitales tienen una filosofía curativa de la salud. Los médicos que trabajan en el Ministerio de Salud tienen una filosofía de prevención de la enfermedad. Por eso los salubristas tienen mayor capacidad de entender las políticas de salud pública, porque de lo que se trata no es que tú te enfermes, sino que no te enfermes. De lo que trata es que no te enfermes y si te enfermas puedas ir a la red primaria para no ocupar hospitales que son más caros. Cada vez que usted ve que se construye un hospital, piense que el costo del hospital, si cuesta 200 millones, el costo anual de operar y mantener ese hospital es de 200 millones. O sea, construirlo es lo más fácil. Es operarlo y mantenerlo eficientemente lo que hace esto difícil. Entonces, cuando usted pone la seguridad, la estrategia de seguridad, en un equipo que no es interdisciplinario, que no tiene la capacidad de mirar el problema en el bosque, sino mirar solamente un componente del bosque, entonces quedamos hablando en lenguaje paramilitar, porque ni siquiera es militar, comando, estamos a la fuerza Delta, la fuerza H, la fuerza Águila, la fuerza Tigre, la fuerza C, eso es correcto. Entonces reducimos la complejidad de un problema al simplismo de frases que al ser dichas se convierten en estereotipos que nos alejan de la realidad. Voy a dar algunas cifras nada más para que usted tenga idea de lo que estoy hablando. Si yo quiero combatir la delincuencia juvenil, ¿qué es lo que tengo que asegurarme en primera instancia? Que todos los niños panameños y jóvenes vayan a la escuela. Vayan a la escuela secundaria y se mantengan en la escuela secundaria. Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, hay más de 200.000 de nuestros muchachos que se han salido del sistema. Y todos los años, 10.000 niñas nuestras que quedan embarazadas no retornan al año siguiente al sistema escolar. Esas niñas, ¿cuál es su destino? ¿Y qué habla es el destino de estos jóvenes que salen de las escuelas secundarias? El barrio. Como no saben nada, ¿qué es la forma más fácil de ver? El crimen organizado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ahora, hay que ser duro con los muchachos, hay que perseguirlos, hay que tener leyes duras. Sí. Pero ¿por qué no partimos al revés? Hay que incorporar a esos muchachos a la sociedad. Ustedes no tienen idea del drama que significa en nuestros barrios la existencia de las pandillas, las madres, padres,
hermanas, novias, esposas, que sufren porque sus hijos o sus esposos o sus mujeres o sus niñas están metidas en la pandilla, porque eso crea una gran tensión. Es la vida, la muerte todos los días de Dios. Entonces, fíjese este problema. Niños fuera del sistema escolar. La familia fragmentada. La familia, que es la base de la sociedad, la célula de la sociedad, en Panamá casi se está extinguiendo. Porque la familia casi no existe, la familia es no funcional. Y tercero, añádale a esto las redes sociales que ponen en contacto a nuestros niños y niñas con una realidad, con una sexualidad, con una violencia y con íconos, es decir, con imágenes de que hacerse rico es fácil y no se estimula el trabajo. Entonces, añádale ahora un sistema político corrupto que no deja que los niños y niños aprecien que sus mayores pueden ser el ejemplo. Doy un ejemplo. Si un padre de familia y madre de familia acuestan a sus hijos leyéndole, ese niño aprende la ternura del padre y de la madre, pero también aprende el hábito de la lectura. Pero si ellos se pasan tuiteando y los padres tuiteando, esos niños se alejan y la familia se rompe. Más de un tercio de nuestros niños nacen fuera del hogar. Esa es la seguridad que tenemos que mirar. Después viene el ataque a la delincuencia, sí. Pero también carecemos de una política migratoria. Entonces, como Panamá sigue siendo un polo atractivo por su desarrollo y por su sistema monetario y bancario, la gente se mueve hacia nuestro país. Hay gente buena, pero también hay delincuencia que se mueve. Y nuestros barrios están tomados por nuevos y exquisitos delincuentes internacionales con nuevas formas de crímenes, no solamente de asesinatos, de estafa, de fraudes, de robo de tarjetas electrónicas, de robo de celulares, en fin. Entonces, creo que si lográramos enfocar el problema en su conjunto, en rescatar, por ejemplo, usted se imagina la cantidad de profesores y profesoras nuestras que han sido jubilados y que están en nuestros barrios, deseosos de colaborar. ¿Por qué no le abrimos un espacio a ellos para que ayuden a los jóvenes a superar los fracasos? ¿Por qué nosotros no apoyamos más a la gente mayor para que ayude a los jóvenes en nuestros barrios? Ah, no, necesitamos la fuerza Delta, la fuerza H, la fuerza no sé qué, porque la policía tiene una forma de mirar el mundo muy sesgado. Por eso que usted en los grandes países del mundo, las estrategias de seguridad no están en manos solo de los militares. Están en manos de economistas, de sociólogos, de políticos, de gente experta, que en conjunto con ellos determinan cuál es la política de seguridad y estrategia para ese determinado país. Entonces, nosotros rodeados de países que tienen menos desarrollo que nosotros somos como el azúcar para la hormiga o para la candelilla. O sea que el animal de mayor adaptabilidad es la cucaracha y las hormigas. Usted la ve en cualquier lado de su casa, usted ve hormiga. No se. ¿Por qué? Porque nosotros y nuestros jóvenes, que le digo esto porque, ¿qué es atractivo para nuestros muchachos? Hombre, todos quieren ser ricos inmediatamente. Nadie puede ser rico inmediatamente, nadie puede llegar a hacer nada sino a través del esfuerzo. Si usted quiere ser beisbolista, tiene que aprender, tiene que trabajar duro. Si quiere ser futbolista, tiene que trabajar, disciplina. Si usted quiere ser pianista, si usted quiere ser lo que sea, tiene que trabajar. Pero el clientelismo, lo que pretende hacer de usted es un perezoso, un vago. El trabajo se convierte en algo que no es digno. El trabajo es lo más digno que un hombre puede o una mujer puede realizar. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, Fernando, distinguimos
a los estudiantes de primeros y segundos puestos, terceros puestos, al primer percentil, ese 20% que es la que determina la calidad de un país. ¿Cuántas veces a ellos lo distinguimos? A ver. Entonces, ellos se sienten marginados, son los nerds. Aquí saber es sinónimo de ser un enajenado, está fuera de la sociedad. Hay que ser salvaje, hay que ser agresivo, hay que hacer... Entonces, ¿qué tenemos también? Todavía a estas alturas, nuestros niños en las escuelas secundarias y primarias no están recibiendo educación sexual. Y cuando hablamos de esto, salta todo el mundo, no, que eso es en contra de... Pero esos son los niños y niñas vulnerables. Es la educación la única cosa que los puede hacer a ellos menos vulnerables. Y no podemos tener una política de seguridad, y voy a dar este tema aquí, si no tenemos una concepción integral de qué es el problema. Y rápidamente le quiero tocar otro tema. El tema de la denuncia que presentó el señor Jaime Abad. Leía en la mañana de hoy, en el periódico La Prensa, en las declaraciones de él, ahora como tomando distancia, como ya saben, que cometió él un delito, porque cómo tuvo acceso. Dice que él, la prensa es muy vaga en lo que dice, porque lo que tiene que explicar a Jaime Abad es dónde él sacó esta información financiera, que no está accesible a nadie. No entiendo por qué la Fiscalía, antes de aceptar la denuncia, no verificó si lo que se estaba dando ahí era legal o ilegal, si la información que tiene fue obtenida legal o ilegalmente, y si tiene alguna validez legal. Porque la forma es tan importante como el contenido en la justicia. Y le llamo la atención a esto porque se va a profundizar la lucha política. Y si la lucha política va por la línea de cerrar medios de comunicación, entonces sí estamos mal. Vamos rumbo al caos. Y nos van a prestar más atención. Fíjense que hoy, en la BBC de Londres, en uno de los cintillos que aparece en el prime time de ellos, del tiempo estelar, aparece este cintillo. Papeles de Panamá. Primer ministro de Pakistán en espera de un fallo por los papeles de Panamá. Primer ministro de Pakistán. Y nosotros estamos mirándonos aquí el ombligo. Y estamos pidiendo diálogo en Venezuela y no estamos mirando el tema, porque yo creo que hay que respaldar al Ministerio Público, a los fiscales nuestros, siempre que actúen en el marco de la ley. Yo creo eso. Yo creo que hay que rescatar la imagen de la justicia para estabilizar políticamente el país. Porque en el momento en que todos tengamos aprehensión y no creamos en el sistema, ¿qué vamos a hacer? Le estamos dando la razón a los delincuentes en que la justicia se tiene que resolver entonces por la vía directa, no hay que ir a la justicia. ¿Para qué existe la justicia? Para crear el bien común y proteger a la sociedad. Pero todavía tenemos detenidos. Y fíjense, pasa un caso, pero Nex es un caso que vive. ¿Cuántos días tiene? Ya va a pagar así los 200 días. Casi 200 días tiene Ricardo Francolini de estar detenido injustamente. Por el caso que le imputan. No tiene ninguna razón. Lleva 200 días detenido. Ni siquiera hay un tiempo, ni siquiera le han aceptado recursos para fianza. Cosas que son normales en cualquier país civilizado. Entonces, esos son los riesgos. Esto fue lo que llevó a Venezuela donde está. Esta disputa económica por hacerse del poder al margen de resolver los problemas de los pobres. A ver, ¿qué pobre de este país, que no son 20%, más del 40% de nuestra población vive en niveles de pobreza, se siente respaldado por una gestión que los margina? Los problemas que vive la gente, sencillos: inseguridad, salud, una pobre educación, agua, la familia destruida. Hay miles de mujeres con abrazos partidos tratando de sacar a sus hijos
del sistema de la pobreza, pero miles de nuestras niñas están quedando embarazadas frente a nuestros ojos. Y ese bien tutelado, que es el que tenemos que cuidar, a él no le prestamos atención. Usted tiene que ver el drama de una familia cuando una niña de 13, 14 años queda embarazada. ¿A quién se la quieren embarcar? La abuela. Y la abuela ya no puede con ella. Entonces, ¿qué hace la niña? Se tiene que quedar. Ni está ni biológica ni psicológicamente preparada para ser madre. Cuando ella va a vivir 70, 80 años. Entonces, estos dramas que estamos mirando, estos son los problemas de la gente. Pero estamos al margen de esos problemas de la gente. Yo creo que tenemos que mirarnos con mucho cuidado. Y en vez de estar hablando de Venezuela, hablemos de Panamá. Primero barremos la casa y después miramos para afuera. ¿Te parece? Así debe ser.